Hola, soy Dongyu Lee de la iglesia Hamaum en Chuncheon. Yo no había escuchado el Evangelio hasta los 49 años, por lo cual viví atrapado en el juego y estuve al borde del suicidio. Pero estoy aquí para compartir cómo mi vida ha cambiado por el Evangelio. Cuando era joven, trabajé por 3 años, pero me aburrí de esa rutina y renuncié. Luego viajé a Pohang, donde mi cuñado tenía una distribuidora. Mientras me preparaba y ganaba experiencia en la distribuidora, surgió un tiempo libre en el cual trabajé como taxista. Fue allí donde conocí la apuesta por primera vez en mi vida. Yo tenía 29 años en ese entonces. Al comienzo apostábamos poco dinero entre los choferes por diversión. Lo mejor hubiese sido que terminara allí, pero una vez que metí la mano ya no pude soltarlo. La apuesta me hacía leer la mente del oponente, esconder mi propia mente, engañar y ser engañado. Esto era para mí algo muy nuevo y entretenido, pero lo mejor de ello era ganar dinero. Como ganar dinero era tan divertido, sin darme cuenta me enganchaba cada vez más. Me arrepentía cuando perdía $100 y decidía no apostar nunca más, pero al día siguiente ganaba mucho más dinero y por ese placer continuaba haciéndolo. Ya ni recordaba lo que había perdido y ganar dinero realmente me divertía. Para ese entonces estaba en un trabajo de 24 horas con turnos. Solía apostar 10 minutos antes de mi turno, en el tiempo para lavar el auto. Esto llegó a superar la diversión. Incluso hasta llegué a saltear el trabajo apostando toda la noche. De pronto, apostar poco dinero con los taxistas comenzó a perder valor para mí. Por eso busqué un lugar de apuesta más grande y comencé a conocer apostadores profesionales. En ese entonces yo tenía el dinero que había ahorrado para empezar mi propio negocio. Pero como empecé a apostar con los profesionales, poco a poco fui perdiendo ese dinero. Llegué al punto de perder tanto dinero que pensé en solo recuperar ese monto y dejar la apuesta. Ahora que lo pienso, fue una idea muy tonta. Era algo imposible ganar dinero jugando contra apostadores profesionales. Realmente era como tratar de romper una roca con un huevo. Más que recuperar, con el tiempo perdía cada vez más dinero. De esta manera, me di cuenta que apostando no recuperaría el dinero perdido. Me di cuenta que todo el dinero terminaba siendo para la casa de apuesta. Por eso armé mi propia casa de apuestas y para evitar las inspecciones abrí un negocio de pool a un lado. Así hice la apuesta de la casa de apuestas. Comúnmente lo llamamos house, lugar o incluso pantegui. Al poseer la casa de apuestas, llegué a recuperar el dinero perdido, pero no podía soltar ese lugar por la adicción de ganar dinero fácilmente a través de las apuestas. Además, gracias a ese negocio, ganaba de $2,000 a $3,000 por día. Por mes ganaba entre 70,000 y 80,000 dólares, pero también debía gastar de 400 a $500 por día para la comida, alcohol, cigarrillo, etc. Antes de que salieran los celulares, se usaba el pipí. La tarifa mensual sumaba unos $200. Recuerdo que en ese momento el sueldo de los empleados de la fábrica siderúrgica de Pohang era de $300. Como el dinero que ganaba en la casa de apuestas era fácil, lo gastaba todo de nuevo en apuestas y entretenimiento desenfrenado. En ese entonces tenía un hijo de 2 años y una hija de 5 años. Era la edad en donde uno se pierde en la ternura de sus hijos, pero yo no tengo ningún recuerdo de cómo crecieron mis hijos, a tal punto que dejé a un lado a mi familia y viví enloquecido por las apuestas. Yo vivía haciendo todo lo que quería, pero en un rincón de mi corazón tenía miedo a las inspecciones. En las apuestas solo se puede arrestar en el acto. Por eso, evitar las inspecciones, instalé cámaras en la puerta de la casa de apuestas. Pero como podía llegar una inspección por la demanda de una persona, yo siempre estaba nervioso. Cuando llegaban los inspectores, saltábamos desde el segundo y tercer piso
para no ser arrestado en el acto. Por eso, algunas personas se fracturaban el cuello o las piernas y terminaban con discapacidades. El compañero con quien aposté ayer hoy puede estar encarcelado. Esa era nuestra realidad. Afortunadamente, nunca fui arrestado, pero cuando me delataban y me llevaban a la comisaría para declarar, deseaba liberarme de esa vida, pero de ningún modo se podía salir de esa adicción con el esfuerzo humano. Probé de todo, pero no era fácil salir. En el transcurso, mi cuerpo y mi corazón quedaron exhaustos. En medio de esa crisis, mi esposa me pidió el divorcio. Yo, que estaba perdido en las apuestas, inútil y sin esperanza, pensé que divorciarme de mi esposa sería lo mejor para ella. Cuando me divorcié y se disolvió mi familia, comencé a pensar solo en suicidarme. Yo, que había vivido solo con mi orgullo, ahora solo tenía pensamientos que herían ese orgullo. ¿Para qué te molestas en vivir? Me hacía pesimista y me hacía mirarme a mí mismo y a mi familia. Es mejor la vida abundante pero corta. Así que muérete. Mi cabeza fue llenada con pensamiento de suicidio. Más tarde, cuando fui a la iglesia, me di cuenta que realmente existía el mundo espiritual. Con toda claridad pude creer que este mundo está bajo el control del maligno. En verdad, era el diablo quien me hacía pensar en el suicidio todo el tiempo. Me hacía recordar escenas de suicidio de las películas y me mostraba en detalle varios métodos, colgándome del cuello, tirándome de la terraza, arrojándome al mar, etc. Muchas veces bebí alcohol hasta la madrugada y manejé borracho como un loco por toda una hora hasta el descansadero Mangyang de la costa de Pohang. Definitivamente, esto no fue por fuerza humana, sino como si alguien me estuviese arrastrando. La Biblia dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo mismo experimenté eso en ese momento. Realmente manejaba perdiendo la razón en camino peligroso con curvas en la madrugada, al punto de quemar las llantas. Como hay un acantilado en el descansadero de Mangyang, muérete allí. Hasta me señaló con detalle dónde morir. Entonces mi cabeza quedó muy grabado. El lugar en donde yo debo morir es el acantilado del descansadero de Mangyang. Por eso hice varios intentos de quitarme la vida. Si tan solo soltaba el volante, hubiera caído al acantilado, pero en esos instantes recordaba a mi familia y finalmente giraba el volante. De esa manera salté el clímax de la muerte en varias ocasiones. Como ya no podía seguir viviendo así, recapacité y con el deseo de vivir bien me casé de nuevo y cerré la casa de apuestas. Pero las cadenas de las apuestas no me soltaban. Los apostadores continuaban contactándose conmigo y finalmente volví a las apuestas. Si bien me arrepentía cuando perdía mucho dinero, ya no podía salir de las apuestas debido a mi adicción. Entonces, cuando finalmente perdí todas mis posesiones, salimos de Pohang. Mi esposa decidió que nos mudáramos a Chuncheon, donde no tenía ningún pariente ni conocido. Ahora puedo ver que esto fue por la maravillosa guía de Dios. Mi esposa empezó un trabajo en el mercado local, pero como tuvo que dejarlo porque su diabetes empeoró, empecé a trabajar en una obra de construcción. Un día estaba volviendo a mi casa desde el trabajo, cuando en el camino fui arrestado debido a deudas relacionadas a las apuestas y fui llevado a la cárcel de Daegu. Luego, la salud de mi esposa empeoró y fue internada en el hospital. En la misma habitación estaba una hermana que iba a la iglesia Mahom de Chuncheon. Por medio de ella, escuchó el Evangelio de la Resurrección. Mi esposa era cristiana desde nacimiento, pero se había alejado del Señor hasta ese momento. Yo estaba en la cárcel de Gu y mi esposa en Chuncheon. Por eso, ella no podía visitarme. Para este tipo de situaciones había un sistema de encuentro online para poder hacer visitas por video entre las cárceles. Mi esposa iba a la cárcel de Chuncheon
y yo, en la cárcel de Tegú, me comunicaba con ella por video. Pero lo asombroso era que mi esposa, a pesar de sufrir de diabetes, ya no parecía un paciente enfermo, sino que su rostro deslumbraba como nunca antes. ¿Estará pretendiendo estar feliz para que yo no me preocupe? Pensaba. Luego de cumplir mi sentencia por un año, llegué a Chunchón, donde estaba viviendo mi esposa. Al llegar, vi que estaba viviendo en un monoambiente de subsuelo. Me dolió mucho cuando vi dónde estaba viviendo. Por eso, me estaba preparando para ir de nuevo a Puan, hacia las apuestas que tanto desea abandonar. Pero justo mi esposa me dijo que las personas que había conocido en el hospital iban a venir a nuestra casa. Cuando estas personas llegaron, mi esposa estaba tan feliz que no sabía qué hacer. En todos estos años nunca la había visto tan feliz. Y yo, cuando lo vi por primera vez, realmente llegué a pensar que si existiesen los ángeles, se verían como esas personas. Al momento que vi a mi esposa y a estas personas, mi corazón se abrió por completo. Yo había vivido solo con personas que engañan y son engañadas en las apuestas. Pero el rostro de esta persona estaba lleno de luz y no había hipocresía. Ellos me pidieron un solo favor, que visite su iglesia al menos una vez. En ese momento no me interesaba la iglesia ni tenía ganas de ir. Pero por mi esposa, que por su enfermedad ya no viviría por mucho tiempo, decidí ir a la iglesia. Yo quería hacer todo lo que mi esposa deseara porque no le quedaba mucho tiempo. Entonces, por primera vez fui a la iglesia, me registré en ella y comencé a reunirme en la célula de lo que le habían compartido el Evangelio a mi esposa en el hospital. El poder hacer algo por el bien de mi esposa me hacía muy feliz. Por eso, busqué un trabajo que me permita seguir yendo a la iglesia y lo apropiado fue una empresa de mano de obra. Creo que fue el tiempo en el que llevé la vida más significativa de toda mi vida. Luego de trabajar, compraba frutas e iba al culto. La persona me recibían con tanta calidez que llegué a esperar con ansia todos los días el culto con mi célula. Comencé a conducir el autobús de la academia de un miembro de la iglesia cuando la salud de mi esposa empeoró. Aunque estaba muy ocupado trabajando y cuidando a mi esposa, pude hacer las dos cosas al mismo tiempo por la ayuda del hermano que era el dueño de la academia. El plan de Dios realmente me asombraba. Si no fuera por él, ¿cómo una persona como yo estaría ahora en este lugar? Por el deber de cuidar a mi esposa por 5 años, me mantuve aferrado a la iglesia y llegué hasta este lugar el día de hoy. Yendo a la iglesia por 5 años, he confirmado que realmente son personas en las que puedo confiar. Durante 20 años hice apuestas y jamás confié en una persona, porque en los apostadores todo es mentira salvo su respiración. Hasta el punto no hay confianza entre ellos. Aunque viví 20 años pasando más tiempo con ellos que con mi familia, nunca confié en ellos y jamás abrí mi corazón a ellos ni en 1%. Además, cuando apostaba, yo siempre pensaba en mi propio beneficio. Yo nunca hacía algo que no me beneficiara a mí, porque esa era la única manera de sobrevivir en la casa de apuestas. Cuando me encontraba con personas nuevas, yo tenía que verificar si eran de beneficio para mí. A la persona que no me beneficiaban, yo las ignoraba. Los apostadores son como las aves migratorias, porque si por dinero pueden irse directamente a cualquier lugar. Muchas personas vinieron y se fueron de mi lado. No hay nada eterno en la casa de apuestas. Viviendo de esa manera por 20 años, mi corazón comenzó a extrañar a las personas. No personas que solo demanden algún beneficio, sino personas con quienes pueda compartir mi corazón. No personas que me abandonen fácilmente, sino que estuvieran a mi lado hasta el día de la muerte.
Realmente deseaba abrir mi corazón que se había cerrado a las personas y que ni yo mismo podía abrir. Por mi larga trayectoria en la casa de apuestas, yo podía leer la mente de las personas rápidamente, pero las personas de la iglesia Hamam eran muy diferentes a los apostadores. Ellos no esperaban algún beneficio de mí, sino que me aceptaban tal como yo era. Mi pasado y mi situación actual no eran problemas para ellos. En todos esos 20 años, por primera vez, conocí personas que no me demandaran un beneficio de mí. Por primera vez conocí personas que no me engañaban y en las cuales podía confiar. He conocido a las personas que no me abandonarán, que estarán conmigo eternamente. A mí, que era un extraño para ellos, me recibieron sin condiciones como su familia eterna en el Evangelio. Dios me había permitido ver y conocer a la comunidad de mi familia eterna. Poder estar junto a esta comunidad era el paraíso para mí. Mi esposa y yo vivimos la mejor vida cada día. Ella estaba siempre feliz aún en medio de la dificultad y hablaba de Jesús con mucha alegría incluso en el hospital. Luego de vivir esa vida de alegría, mi esposa regresó a los brazos del Señor. El velorio de mi esposa ha sido una fiesta que yo jamás había visto en toda mi vida. No fue un velorio de tristeza, sino la alegría en sí llenó de la esperanza del cielo. Por medio del velorio de mi esposa, pude ver con claridad que la comunidad de la iglesia es la familia eterna del reino de los cielos. Fue allí que quise creer en el Jesús que ellos creían y también quise tener la firme seguridad del cielo. Desde ese momento comencé a reflexionar sobre el Evangelio que había escuchado incontables veces. Y una cosa se me aclareció. Hasta ese momento yo había pensado que la apuesta había arruinado mi vida. Viví arrepintiéndome de haber metido mi mano en las apuestas. No podía dejar la idea de que la apuesta había arruinado mi vida con pensamiento de suicidio y divorcio. Pero un día pude ver claramente por qué viví de esa manera. No era la apuesta lo que había arruinado mi vida. Fue el pecado de haber vivido como mi propio dueño, sin creer en Jesús, quien había cumplido todo por medio de su resurrección. Como yo no creí en Jesús como mi dueño y viví siendo el dueño de mi vida, aunque no hubiese sido por las apuestas, mi vida no hubiese sido diferente. Yo había vivido toda mi vida arrepintiéndome de haber apostado, pero de ese día me arrepentí mucho más por los días pasados en los que viví ignorando a Jesús y me arrepentí por haber vivido 49 años siendo yo mi propio dueño. He recibido a Jesús como Señor desde el centro de mi corazón y me he rendido por completo delante de Jesús resucitado. Como el pastor dijo, si el Todopoderoso vino y se fue, ¿se habrá ido así nomás? En verdad, Él solucionó lo que más temía y con lo que había sido engañado, el problema del pecado y de la muerte, y me dio una nueva vida haciéndome una nueva criatura. Así como los discípulos creyeron las escrituras y las palabras de Jesús cuando Él resucitó, a mí también me fue dada por la evidencia de la resurrección y no por convicción o experiencia, una fe que no tambalea. A partir de esto, mi vida fue transformada. Yo, que no tenía esperanzas y que solo pensaba en suicidarme, encontré el objetivo claro de mi vida. El motivo por el cual vivo en este mundo es para liberar a las personas cautivas y oprimidas como yo, que no han escuchado el Evangelio. Como yo, soy una persona que lo tiene todo con el Señor, estoy manejando el autobús de la academia y vivo como testigo de la resurrección compartiendo el Evangelio a los estudiantes. Ya no vivo arrepintiéndome mirando mi vida estropeada con las apuestas. Ahora cumplo la misión que me fue dada y con un amor ferviente hacia las almas estoy corriendo hacia la meta. No desconfío más de la persona, ni busco mi propio beneficio, sino que abro primero mi corazón y recibo a la persona tal como son.
La letra de la alabanza, es su gracia, me hace llorar todos los días. Es porque muchas veces hasta a mí me cuesta creer que vivo junto a la familia del cielo. Pude haber muerto tantas veces, pero hoy vivo por la gracia y la bendición de Dios. Mi vida pasada ha sido una vida destrozada por las apuestas. Mi oración es que todos ustedes también crean en Jesús resucitado como su dueño y que sus familias sean llenas de alegría y esperanzas. Gracias.